Bueno, vamos a repasar tape mediante algunos de los episodios más notorios que tuvo mucha repercusión, ¿no? No solo lo que tiene que ver con la discusión de fondo y el contenido, sino también con algunas formas que se dieron puntualmente, además, en el quehacer parlamentario de ayer. Mirá. Éramos una isla de paz y esta isla de paz dejó de serlo. Y es el relato equivocado que hace la oposición, que no está viendo la realidad. Yo diría que vivimos una situación grave, dolorosa, difícil, que estamos ante un fenómeno de violencia expansiva. No se puede decir que hay más inseguridad, hay menos inseguridad. No se puede afirmar que hay una violencia expansiva, no es verdad. En 150 días hay 170 muertos. Es una cifra realmente impactante. Se deja de hablar de rapiñas que siguen bajando en el mes de abril y de hurtos que siguen bajando y de abigeatos que siguen bajando. La realidad nos dice que al 30 de mayo se denunciaron 37 homicidios. ¿Estamos o no estamos en una situación de emergencia? El Frente Amplio, por medio del senador Rubio, está diciendo hoy acá que por mayo, porque mayo llegó a 37 homicidios, estamos viviendo una expansión de violencia. Nos parece que hubo cierto facilismo y liviandad en la manera en que se juzgó y que hubo un diagnóstico y un relato equivocado. Me da la sensación de que hay una actitud simplemente de castigar al gobierno y lesionar al gobierno en materia de seguridad para tratar de emparejar lo que de alguna manera fue un desastre. Hay un rumbo incierto. Nos pueden presentar un plan que nos convenza. ¿Cómo no? Pero por ahora lo que tenemos es un rumbo incierto. Bueno, nos está acompañando el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio. Gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Si me permite, senador, una preguntita cortita para usted para arrancar, porque de verdad que me quedó la duda y después, bueno, abrimos el juego para todos. ¿A qué época se refiere con lo de la Isla de Paz? Yo estaba haciendo un relato diciendo que arrancando en 1989, me daba una curva ascendente con algún valle en algún momento, digo, pero una curva ascendente tanto en homicidios como en hurtos como en rapiñas. O sea, de violencia creciente, que no había cesado en todo este periodo. Y que por lo tanto estábamos ante un problema grave que afectaba a nuestra sociedad muy profundamente. Que también se daba en otros países, pero que en el Uruguay... Porque quien escucha los videos editados, por ahí no tiene claro eso y pareciera que la Isla de Paz remitía a la administración Frente Amplista. No. Incluso algún periodista me preguntó, o alguien en sala, no recuerdo bien, y yo leí, porque tenía un texto que había escrito, lo que había dicho en el Senado. En las últimas décadas, ¿no? Hace décadas, nosotros vivíamos en una isla de paz, hace décadas, ¿no? Y me refería en eso a los debates del 90, porque participé de los debates del 90, y por eso cité a Trobo al principio de la exposición, que fue el que hizo un diagnóstico en el año 98 con una comisión de seguridad que hicimos en diputados, y Trobo decía... Jaime Trobo. Jaime Trobo, que fue un muy buen legislador, decía que estábamos en una situación prácticamente de alarma porque él había comprobado que se habían duplicado las rapiñas y la comisión lo había, ¿no? Entonces hubo varios informes de la comisión y por eso tenía ese recuerdo y traje a colación eso, ¿no? El periodo largo, la serie larga, para no quedarnos en el fenómeno cortito. No, está claro. No, era simplemente... Pero me lo editaron de esa manera. Claro, no, por eso quería... despejar ese tema, ¿no? No. Otra cosa es analizar, bueno, cómo se dio el debate en la jornada de ayer.
antes de abrir el juego, ¿usted podría muy brevemente resumir qué dejó el llamado a sala de ayer? Y yo creo que dejó más información sobre el Ministerio del Interior en lo que se refiere a los temas de la identificación de las personas que son los traficantes en distintos niveles. Bien, sí. Eso fue parte de lo que no puedo hablar, pero ese fue el tema. Fue el secreto después. Ese fue el tema de la sesión secreta. Sí. ¿Eso dio tranquilidad de que se está trabajando bien Bueno, en ese aspecto? eso dio tranquilidad en el sentido de que se tiene un relevamiento. Bien. ¿No? Eso no constituye por sí mismo un plan, pero es un elemento de información importante. Es el punto de partida. Y el segundo elemento que dejó es que nosotros propusimos que hubiera un GACH con respaldo amplio desde el punto de vista de los partidos para el tema del crimen y todas estas cuestiones de la violencia, mejor dicho, ¿no? Y el ministro dijo, bueno, ¿qué podía hacer? Ahora, ¿quién tiene que tomar la iniciativa en esto? Es el Poder Ejecutivo, lógicamente, ¿no? Bien. No la oposición. Bien. De todas maneras, en este análisis, que mirado de afuera, pareciera que se pasa más tiempo en una puja muy chiquita, ¿no? A ver quién fue peor administrador o gestionador de la seguridad pública, si el Frente Amplio o la actual coalición. Y no sé qué tanto de un plan concreto, la ciudadanía al menos le queda claro. Y eso es trasladable, y con todo respeto, a todo el sistema, ¿no? Político. Porque... Sí, pero a mi juicio el problema es que nosotros no discriminamos que haya un plan, porque nos parece que un plan es una cosa bastante más compleja, que supone no solo el tema de las bocas de pasta base, ¿no? O sea, del narcotráfico y demás y sus expresiones, sino que tiene que tener dos componentes más. Un componente son las cárceles y el otro componente es el trabajo en los barrios, que no son solo de la periferia, sino en otros lugares, donde hay una subcultura del delito que viene por generaciones. Sí. Y entonces el tema es cómo trabajar con los jóvenes para lograr que algunos de ellos encuentren rutas de salida, ¿no? Y no sigan en la práctica. Y esto se retroalimente después con que van a la cárcel, esto involucra a la familia. Estamos hablando de decenas de miles de personas. El último informe de Petit dice que pasaron por la cárcel en el 21, 22.000 personas, entre las que estaban, las que llegaron y las que se fueron. Bien. Es muy delicado el tema porque obviamente si hay algo que queda claro es que mucho más allá de las intenciones, acá el voluntarismo no pincha ni corta, no alcanza, siempre queda escaso. Ahora, muchos ciudadanos se quejan de ser testigos de una disputa donde pareciera que hay una oposición que hoy está castigando duramente a un oficialismo que a su vez podría juzgársele de exitista prematuramente, pero una oposición que fue 15 años gobierno y que siguió la tendencia de aumento de los delitos y que hoy plantea como tener la expertise para solucionar las cosas. No, en realidad nosotros no planteamos eso, ¿no? Lo que dijimos, eso sí recordamos al ministro Heber, que no podía usar los argumentos que le habían servido para criticar al ministro anterior. Y le repetimos, él, el actual presidente de la República y el ministro de Defensa castigaron duramente al ministro Bonomi por decir que los ajustes de cuenta tenían una importancia muy grande en los homicidios, ¿no? Muy duramente. Incluso lo usó el presidente en la campaña electoral. Le dijimos a Heber, usted está diciendo en este momento exactamente eso. Y esto en realidad no es consistente, ¿no? No es consistente. Después, no, acá la oposición habla de una emergencia en seguridad. Sí. La pregunta es, ¿se mide por un mes? No. ¿Se mide solo por homicidios? Porque realidad, muchos otros delitos bajaron, ¿no? No.
Ese es el problema. ¿Cómo que no? No. Yo por eso dije que en realidad las cifras estaban siendo manipuladas por el propio ministro. Pero es que lo hacen de un lado y del otro. Depende de qué periodo se tomen. Bueno, pero si tomamos la referencia de este año 2022, 5 meses, 150 días, el ministro hablaba de marzo, pero el ministro conoce las cifras de mayo. Las conozco yo como no las va a conocer el ministro. 30 de mayo. En 150 días ha habido 170 homicidios, ¿no? Que es lo que ha generado esta situación de preocupación. Claro, por eso pregunto por mayo. No, en el periodo 1 de enero, 30 de mayo, 150 días, 170 homicidios. Y al mismo tiempo hubo una leve baja de las rapiñas, una suba de los hurtos y una suba muy importante de las denuncias de violencia doméstica y de agresiones entre personas, ¿no? Entonces, hay un problema de violencia que nosotros lo vinculamos a una cosa, a que la violencia estaba muy alta, que la violencia bajó durante la pandemia, y decíamos que Uruguay no es una excepción, y se nos decía que eso no era así, que no era así, que había bajado por la eficacia y el respaldo de la policía, y se replanteó la situación a partir de julio del año pasado, cuando la pandemia bajó. Entonces, dijimos, esta es la realidad, pero además esta realidad se ha agravado por esta secuencia de homicidios en este periodo. Esto tenemos que analizarlo. Y en realidad hemos tenido extraordinario cuidado en no estar convocando a cada rato ministros. No queremos hacer lo que hizo la oposición con nosotros. En realidad, yo durante un año presidí la Comisión de Convivencia y Seguridad y convoqué una vez al ministro Heber. Una vez. Bien. ¿No? Y esta es la segunda. Bien. A mí me gustaría... No, además fue un llamado a comisión, a sala, no fue una interpelación. No, todo eso está clarísimo. Pasa que muchas veces ocurre que lo que la ciudadanía percibe es una disputa más de barrio o de barro, que termina no siendo después en realidad lo que piensa realmente cada gobernante o cada político. Entonces queremos ir un poco al fondo de las cosas o intentarlo, ¿no? Más allá, dejando de lado en lo posible lo que cobra votos. Porque por eso digo, tanto oficialismo como oposición, y no hace falta ser Einstein para darse cuenta, ha utilizado o ha tomado las cifras en periodos diferentes para que le sume o le reste a favor o en contra a cada uno. ¿Qué hay que mirar entonces? Obviamente no se puede no mirar mayo. Eso es innegable, pero es que no lo hace ni el propio oficialismo eso. Otra cosa es decir, sí, esto viene empeorando en general, hay emergencias de seguridad sanitaria. Bueno, y ahí donde tratemos de ser lo más honestos intelectualmente posible. Abro el juego. Pepe, ¿qué te parece? Primero me gustaría opinar y luego preguntar. Por supuesto. En materia de opinión, yo vengo insistiendo desde hace tiempo que hay, dentro de los 3 problemas más graves que tiene este país, está el narcotráfico en sus diferentes variantes, el microtráfico, el narcomenudeo. No sé qué lugar ocupa, si primero, segundo o tercero, porque están en ese podio, sí, seguro. Por lo tanto, lo más relevante para mí ayer, en este llamado a régimen de comisión general, fue el reconocimiento por parte del Ministerio de Interior, a través de la policía, de 45 clanes de la droga operando en nuestro país. Eso para mí fue relevante. Después me pierdo porque posteriormente a esto el Senado ingresa en régimen de sesión secreta, y hay información que me encantaría tener, pero no la tenemos en este momento. Por lo tanto, me parece relevante ese tema para comenzar hablando, porque desde Jaime Trovo hasta destacados integrantes de la policía y de los servicios de inteligencia, desde el 2012 vienen alertando con respecto a este tema. Y hace 20 años exactamente, en el 2012, en medio de una crisis económica y social muy grande que tuvo nuestro país, muy cercana todavía como para medir las repercusiones, ingresa la pasta base a nuestro país. Por lo tanto, me parece que la gran mayoría de los problemas más graves que tenemos hoy en materia de seguridad provienen de allí. Por lo tanto, me imagino que debe haber un trabajo importante de los servicios de inteligencia. Y me pregunto, ¿existe ese trabajo? Y si existe, ¿por qué no se lo tiene en cuenta o no se lo ha tenido en cuenta a lo largo de todo este tiempo? ¿Pero qué quieres saber? Bueno, ya que está hecho el relevamiento, ¿por qué no van por ellos y punto? Bueno, es parte del trabajo que para mí debió realizarse a lo largo de todo este tiempo, porque advertencias hubo
Y muy importante, hubo luces rojas, se llegó a hablar de maras, de pandillas, y se inclusive a esos actores que manifestaron en ese momento, que recuerdo fue en la administración anterior, medio que se los despreció como diciendo, no, eso no va a ocurrir en nuestro país. Hoy, no digo que esté ocurriendo, porque estamos muy cercanos a que esto pase. Por lo pronto están apareciendo cuerpos desmembrados, que ya es algo... Sí, después lo otro que me llama la atención es que se plantee la creación de un gallo, como se le quiera llamar, en materia de seguridad, y en la respuesta también del ministro, porque de hecho hay una comisión honoraria que está trabajando, que fue creada por la administración de Heber y cuya coordinadora está sentada ahí. Por lo tanto, a mí la verdad que me llama mucho la atención. Sí, pero no es más para el sistema penitenciario. Está bien, pero bueno, de alguna manera está vinculado. Y lo otro, senador, de alguna manera que dentro de este marco, ahora sí con una pregunta, usted planteó la posibilidad de que otros ministerios trabajen en coordinación con el Ministerio del Interior. ¿A qué cartera se refiere puntualmente? Me refiero a que no hay posibilidad de salir de esta situación, no hay. Incluso aunque se persiga y se meta preso a todos los miembros de estas 45 clanes o personas, depende, ¿no? Yo no quiero entrar mucho en detalle, porque no quiero violar los juramentos de alguna manera. No hay posibilidad, incluso con eso, ¿sí?, de, a mi juicio, de abatir el fenómeno, o por lo menos de disminuirlo drásticamente, si no se trabaja sobre la otra punta, o sea, sobre el consumo, y fundamentalmente, no sobre el consumo no problemático, llamémosle, sino sobre los que han sido, se han criado y educado en familias que por generaciones vienen reiterando estas prácticas de delito, ¿no?, de delito como manera de sobrevivencia, si se quiere, o de hacer dinero, o como fuere. Esto, si no se trabaja sobre esa otra punta con la misma intensidad, a mi juicio, esto no tiene salida. Bien. Y los ministerios que tienen que ver con eso, de acuerdo con la experiencia que nosotros adquirimos en el Plan 7 Zonas y con lo que planteamos en la campaña electoral de llevarlo a 28, con una inversión de 50 millones de dólares, supone el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, en primer lugar, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la parte de Educación, ¿no?, y el Ministerio del Interior y de Vivienda. Esos Bien. son los actores principales. Tenemos que hacer una pausa, que senador. tienen que hacer una red con las organizaciones sociales de los barrios. Tenemos que hacer una pausa. La integralidad de los brazos del Estado, a la que ustedes hacen referencia. Eso. Bueno, hoy se supone se está haciendo, pero también lo hacía la administración anterior. O sea, desde hace mucho rato se sabe que hablar de seguridad pública supone la intervención del Estado en muchas aristas. No solo tiene que ver con lo punitivo y lo represivo, sino con un montón de otros derechos que son vulnerados en el periplo de la experiencia vital de la gente. ¿Qué tiene de nuevo? Tiene de nuevo que hay muchas cosas que se han desarmado. ¿Hacemos una pausita y ya venimos? Sí. Para que no tengas que elegir entre el olvido